Regresamos a 55 minutos. Hoy hablamos de la ley de extinción de dominio, esa que usted tiene que ponerle atención, porque si se aprueba como está, hasta usted va a llevar. Con eso hablo hoy con Servio Tulio Castaño Guzmán. Te decía antes de irnos a la pausa, de venderle a la gente la idea de que con la ley de extinción de dominio se va a perseguir corruptos y a recuperar lo robado en la coyuntura de que la gente quiere que metan presos a los del gobierno pasado. Me parece que es una estrategia de comunicación equivocada. Y populista. Totalmente equivocada. Yo te voy a decir algo. Yo critico en esta ocasión al Ministerio Público, en todo lo que ha sido este proceso, en todo lo que ha sido este debate. Porque al Ministerio Público se le están dando una serie de atribuciones que evidentemente de que una mala acción del Ministerio Público en la implementación de esa ley le va a generar consecuencias. Muchas consecuencias. Número uno. Pero además me va a ser mejor ser fiscal que narcotraficante, por la cantidad de atribuciones que le da la ley. Por eso es que nosotros hemos advertido que hay que establecer consecuencias para aquel desde el poder que abuse de la ley. Que mal utilice la ley. Pero más aún, mi crítica al Ministerio Público. Ahí se están estableciendo el reparto, digamos así, de lo que se recupere. Así es. Con la implementación de la ley. Así y hay unos es. porcentajes que, por cierto, son muy bajos. Con un manejo que es hasta cierto punto administrativo. Pero definitivamente que sí. Que eso hay que revisarlo también. Que eso hay que revisarlo. Pero hay otra cosa más, Yulisa. El tema de las garantías, el tema de la publicidad, es un proceso de esa naturaleza. Porque a fin de cuentas hay gente en procesos de esta naturaleza que evidentemente son inocentes. Sí. Por eso existe la presunción de inocencia. Entonces, hay cosas ahí que la propuesta no garantiza. Pero y con lo que hay que tener mucho cuidado. Pero además, se podría plantear la posibilidad con el actual proyecto de extinción de dominio, porque tiene muchas, digamos que capacidades para mejorar y podría ser una buena ley de extinción de dominio. Excelente. Dirigida al combate al narcotráfico y al crimen organizado en sentido general. Pero, como está en este momento, también podría ser un instrumento de persecución política si no se modifica. Mira, Olivo explicó de manera brillante y yo no creo que yo tenga que hacerlo porque él siempre lo va a hacer mejor que yo. Pero como a ti es que la gente te está escuchando en este momento, explícalo tú. Mira, y fue algo que ninguno advertíamos. Y es todo lo que tiene que ver con la parte fiscal. La parte que tiene que ver con, tú sabes que cada vez que aquí ha habido una reforma fiscal, ha habido una amnistía. Sí. Se ha tenido que negociar. Bueno, lo que se está aprobando pudiese traer como consecuencia de que esas personas, habiéndose sometido a procedimientos de amnistía, puedan ser eventualmente perseguidas por lavado de activos. Sí, así es. ¿Tú estás entendiendo de qué es de lo que estamos hablando? Por eso hablo de que sirve Entonces, como un instrumento de persecución. Que estas cosas, y tú sabes muy bien el interés, el compromiso que nosotros como fundación, nosotros inclusive tenemos un proyecto que va dirigido a todo lo que ha tenido que ver con el proceso de debate y discusión de esta ley. Digo, para que lo tengamos claro. Ahora vamos a aprobar algo que valga la pena y vamos a ver de qué forma podemos generar un consenso en donde esos componentes técnicos se han resuelto y punto y se acabó. Oiga, y eso se resuelve en 8 horas, no te creas, porque ya todo eso se identificó. Sí. ¿Por qué se está recogiendo 1 millón de firmas para aprobar el proyecto de ley de extinción de dominio como está en este momento? No entiendo. Sin socializar cuáles podrían ser los cambios para hacerla una buena ley y no una ley posible como todo lo que sale de ese Congreso. No, y además acuérdate que en el marco del compromiso de la Cumbre de las Américas que hizo el presidente en diciembre del año pasado, acuérdate que él se comprometió a impulsar esa legislación. Sí, bueno, se acaba de Por eso comprometer es que tú ves, en la rendición de cuentas. Pero también. fue porque el presidente se comprometió ante la Cumbre de las Américas, para que la gente entienda. O sea, yo no, aparte de que, mira, tú recolectar 1 millón de firmas, yo creo que eso ni el partido de gobierno lo logra. Oíste, Sí. eso no es fácil. No es fácil. Yo pienso que lo que nosotros tenemos es que concentrarnos en lo principal.
y todas estas que son derechos legítimos que tiene cualquier dominicano sobre la base de cuál es su visión. Pero yo creo que nosotros nos tenemos que concentrar en lo importante, que es que la ley salga bien. Honestamente no te lo digo. Y vuelvo y te reitero, esa es una ley que tiene unos componentes técnicos que tienen que ser cuidados. Muy cuidado. Si no, vamos a aprobar una ley que no se va a implementar. Que no se va a implementar. Recuérdate de lo que te estoy diciendo. Si la ley se aprueba, o si la propuesta como está se aprueba, esa ley nunca se va a implementar. Nunca se va a implementar. Lo estoy advirtiendo aquí. Como tú y yo queremos que la ley se implemente, pero correctamente, vamos a facilitarle a los que la van a implementar, vamos a facilitarle que el texto real y efectivamente sea en la práctica posible. sea posible. Una ley de práctica posible. Porque nosotros hemos aprobado muchas cosas aquí que no se han podido implementar. Por supuesto. Que no se han podido implementar. En materia legal y tributaria, inclusive. Pero esa es una realidad. El mismo Código Procesal Penal, que se aprobó en el año 2012 y se comenzó a implementar en el 2004. Ese código todavía, desde el punto de vista de su implementación, porque ese código creó un sistema, y tú y yo lo sabemos, un sistema. Ese código, desde el punto de vista práctico, ese código no se ha podido implementar. Hasta tal punto que por eso es que tú ves que la regla sigue siendo la prisión. Y no la excepción. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el derecho de las víctimas, eso no se ha podido implementar. Los delitos de cuello blanco, delitos administrativos. Eso no se ha podido implementar. Dime una cosa, Servio Tulio, en el marco de eso que estás diciendo, tenemos una discusión permanente como sociedad de que si la prisión preventiva debe ser la primera opción que pide el Ministerio Público o si debería para los delitos administrativos ser la última, como se consagra en el tema de los derechos y la Constitución y el derecho procesal penal. ¿Tú crees que los que están en este momento sometidos, enjuiciados, procesados por robo al desfalco, lavado de activos, producto de bienes ilícitos de parte de asociación de malhechores para desfalcar el Estado Dominicano, etcétera, deberían ser personas que estén privadas de libertad todas? ¿Eso no podrían ser procesos que se conozcan en libertad, con grillete, con otro tipo de medida? Bueno, ¿cuál es el sentido desde tu punto de vista de que toda esa gente esté en presa? No, porque esa es una práctica. O sea, el Ministerio Público siempre te va a solicitar la prisión preventiva. Siempre, ¿Por qué? en todo. Porque esa es la lógica del Ministerio Público. Yo he llegado a esa conclusión. O sea, el Ministerio Público siempre piensa en esa dirección. Pero para cualquier cosa, lo que llama la atención es que los jueces la concedan. ¿Por qué los jueces no se niegan en los casos de corrupción? Muchas veces por presión, a darla? muchas veces por presión social. Yo en una ocasión dije que el tema de las redes muchas veces condicionaba algunas decisiones. Oye, y a mí en las redes me cayó arriba todo el mundo. Sucede que tú sabes que yo soy garantista. O sea, yo creo en la presunción de inocencia. Y yo creo en la presunción de inocencia porque ese es un principio que está establecido en la Constitución. Como yo creo en eso, en la presunción de inocencia, independientemente de cualquier acusación, evidentemente desde que tú tienes que entender que yo nunca he estado de acuerdo, no quiero personalizar ningún caso, yo nunca he estado de acuerdo con la prisión preventiva. Pero yo entiendo al Ministerio Público porque yo fui Ministerio Público y a nosotros nos adoctrinan para que lo que nosotros solicitemos como primera medida sea la bendita prisión preventiva, por la razón que sea. Obviamente, la prisión preventiva está ahí porque a fin de cuentas hay casos en donde, desde el punto de vista de lo que establece el código, hay casos en donde se justifica, pero que en todos los casos se justifica la prisión preventiva.
Yo no creo que eso sea racional. Pero además no es solo la prisión preventiva por sí misma, es una prisión preventiva de largo tiempo, de 1 año y 6 meses, que podría constituir una pena anticipada, porque si esa persona después resulta que no está condenada. De hecho, nosotros hemos trabajado mucho ese tema, el tema de la pena anticipada, y hemos producido muchos ensayos en esa dirección. Ahora, esa no es una situación que se da en la República Dominicana. No solamente. No, tú te vas a Colombia, tú te vas a Perú. No, en Perú la cosa es diferente. Es un populismo penal impresionante. En Guatemala también, con lo de la CICIG. Sí, pero oye, eso termina muy mal en Guatemala. Muy mal, la CICIG terminó muy mal en Guatemala. ¿Tú sabes por qué? Porque en Guatemala... Y el combate a la corrupción administrativa sí, pero ha oye, ¿qué fue lo que pasó? fatal. Es que debilitaron las instituciones. Sí. Nosotros en Fijo nunca hemos estado de acuerdo de que se quede una CECIG aquí. No, aquí lo que hay que fortalecer es el Ministerio Público. Porque después esa gente, ¿tú sabes lo que pasa? Que te crean el problema y después se van. Y te quedas tú con el problema. Como pasó en Guatemala. Claro. En Guatemala los empresarios se abstuvieron de venderle al Estado. No le daban ni una cotización siquiera. ¿Por qué? Porque eran sometidos de inmediato a un escrutinio con la presunción de culpabilidad por corrupción. Bueno, y entonces tú te encuentras... Y se paró el gobierno. Sí. Tú te vas a Brasil y la misma lógica de los ministerios públicos de esos países es la misma que tenemos aquí. Es que esa es la naturaleza del Ministerio Público. Por ejemplo, yo soy miembro del Consejo Nacional de la Defensa Pública. Y evidentemente de que mi lógica cambió. Porque para los defensores públicos, la prisión preventiva es la última ratio. O sea, tú tienes que cumplir con una serie de presupuestos y una serie de situaciones. Pero además prisión preventiva larga. Sí. Se puede hacer, digamos que una medida combinada, prisión preventiva de 3 meses. Está mal lo que te voy a decir, pero para no hacer quedar mal a los jueces ni al Ministerio Público, aunque está terrible, yo sé lo que te estoy diciendo. Lo que pasa es que en principio la prisión... Y entonces luego unos cambios de medida, porque los delitos administrativos no se supone que se conozcan con la persona privada de libertad. Y no me estoy con esto refiriendo a ningún caso. No, nosotros estamos hablando partiendo de lo que establece la Constitución y el propio Código. No, nosotros lo que estamos es refrescando lo que la legislación establece. Pero otra cosa son las prácticas. Las prácticas también. La percepción que hay en una parte de la sociedad es que el Ministerio Público también parecería que dentro de lo que son sus atribuciones, parecería que por primera vez en esta ocasión también la está ejerciendo. Sí, es cierto. Entonces esa es la otra cara de la moneda. Sí, hay mucha indignación social. Tú ves, entonces... Eso ha ayudado al Ministerio Público. Que también es culpa de la política en la justicia. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Que dicho sea de paso, y ahí yo me sumo a quienes sostienen la tesis de que con la estructura que tiene el Ministerio Público y con lo que la ley orgánica del Ministerio Público y la Constitución establece, ahí para que el Ministerio Público sea independiente, eso depende de la personalidad de quien ocupe la cúpula de la institución. Igual que la independencia del Poder Judicial. Igual que la independencia del Poder Judicial. Sí, lo que pasa es que la independencia es el carácter lo que te lo... Por Aquellos supuesto. que comienzan a temer a que lo quiten de un cargo y comienzan entonces a dejarse influenciar. O a ser serviles, por decirlo de alguna manera. Mira, yo en una ocasión, hablando con doña Miriam Germán, que fue mi profesora, y con quien tengo que juntarme todos los meses en el Consejo Académico del Poder Judicial, es que ella me lo dijo muy simple. Es que el funcionario que venga aquí a hablarme de un caso, yo lo voy a denunciar en los medios de comunicación. Y se acabó. Aquí el que venga a hablarme de un caso específico, yo lo voy a denunciar ante la prensa y punto. Se hace independencia con el simple hecho de la personalidad de quien dirige el sistema de justicia. Totalmente, yo estoy convencido de que eso es así. Del sistema de justicia. Y lo he podido vivir en lo que tú sí tienes es, en los casos en donde tú, siendo miembro de un órgano colegiado, de una comisión o de un grupo de trabajo, que tú difieras de los otros,
Lo importante es que tú tu posición la dejes por escrito. La disidencia. Y punto y se acabó. Tu voto disidente. Hay una... Yo creo que tú conociste el mío, ¿verdad? Sí. Exacto. Claro. Yo sé todo lo que tú haces, Servio Tulio, aunque tú no te has dado cuenta. Hay un proyecto en camino para modificar la Constitución y la independencia del Ministerio Público parecería ser el motivo sine qua non para introducir esa posible modificación. Quiero que me digas tras la pausa si se justifica la figura de la independencia en cuanto al nombramiento del fiscal general o procurador general de la República para someter un proceso de modificación constitucional y además, ¿qué otros aspectos justificarían esa motivación? En un minuto.